vamos a avanzar un poco, vamos a hablar ahora de continuidad, de funciones, ¿vale? Y vamos a recordar lo que era el dominio de una función, ¿vale? El dominio de una función era aquellos puntos donde la función se podía calcular su valor, ¿vale? Yo podía decir f de 3 y resulta que cuando yo sustituía, por ejemplo, en x al cuadrado, pues 3 elevado al cuadrado me daba 9, ¿vale? Pero había funciones donde tenía cierto problema, donde había problemas y no podía sustituir ese valor porque no podía calcularlo. Por ejemplo, si yo tenía la función 1 partido de x menos 1, en el 1 me encontraba con un problema, porque yo no podía hacer 1 partido por 0, ¿vale? Entonces vamos a ir recordando y vamos a hablar de continuidad en este caso, ¿vale? Si mi función es un polinomio, os recuerdo que los polinomios eran funciones muy bonitas que nunca daban problemas. Si no dan problemas y siempre puedo calcular la x, la función tiene como dominio todos los números reales, ¿vale? Pero es que además esta función nunca pega saltos, nunca hace un raro, siempre es continua, nunca tengo que levantar el bolígrafo para demostrar para dibujar esa función, ¿vale? Con lo cual podemos decir que los polinomios son funciones continuas en todo R, ¿vale? ¿Qué más nos encontrábamos? Nos encontrábamos con funciones del tipo racional, ¿vale? Las racionales, las que eran p de x partido por q de x. Y aquí, para el dominio teníamos problemas. No sé si os acordáis o no. Entonces, tenemos que ver en esos puntos del dominio qué es lo que ocurre. Pues en esos puntos del dominio la función no va a ser continua, ¿vale? Podemos encontrarnos con una discontinuidad evitable, una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? Puede ser cualquiera de las dos opciones. Entonces, son continuas en todo R, menos en aquellos puntos donde el denominador sea 0. Uy, que no lo pongo ahora, ¿vale? Luego, siempre que nos den una función y nos digan que tenemos que estudiar su continuidad, tendremos que ver qué pasa en esos puntos. Ya lo veremos. De momento vamos a seguir estudiando el resto porque no va a haber ningún problema con ninguna más. Hemos visto polinomios, racional. Si me encuentro con una función con una raíz, con un radical, ¿vale? Os recuerdo que si el índice era impar, esa función es como un polinomio y por lo tanto va a ser también continua en todo R. Si por el contrario la función tenía índice par, teníamos que ver cuando el radicando era positivo. ¿Os acordáis? Para el dominio. Bueno, pues estas funciones son continuas en todo su dominio. Es decir, que si solamente está definida de menos 5 al 3, en ese intervalo también va a ser continua. No tengo que hacer nada más ni buscar ningún tipo de discontinuidad. Vamos a ver qué ocurre si ya hemos visto polinomios, racional, radical. Ahora vamos a tener, por ejemplo, una exponencial. Ya os dije que las exponenciales son funciones preciosísimas y por lo tanto también son continuas en todo R. El logaritmo, que no es tan bonito porque hay una parte donde no está definido, ¿vale? Pero sí que es las funciones que sean logarítmicas, ¿vale? Va a pasar como las radicales, que donde exista la función va a ser continua. No nos vamos a encontrar ninguna discontinuidad, ¿vale? Entonces son continuas en todo su dominio. Luego el problema para ver dónde son continuas es calcular los dominios. En todo su dominio. Y luego están las trigonométricas, ¿vale? Y ahí vamos a distinguir entre seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno son funciones continuas para todo número real. Son siempre continuas o son continuas en todo R, ¿vale? Mientras que la tangente nos vamos a encontrar con que tiene infinitas discontinuidades, ¿vale? La tangente es una función que tiene
infinitas discontinuidades porque os acordáis que tenía puntos, infinitos puntos, es una función periódica y por lo tanto cada periodo tiene un punto o dos de discontinuidad. Continuidad. Tenía 2 puntos, ¿vale? El pi medios y menos pi medios. Y habrá que ver qué es lo que hay en esos puntos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Importante. Estos son los tipos de funciones, pero además hay otro, que son las funciones a trozos, y que veremos aparte. Habrá que ver qué es lo que ocurre, si son o no son continuas y cómo se calculan, ¿vale? Esta es la introducción teórica.